Es un gozo y un placer poder compartir la palabra con todos ustedes. Sabemos que Dios es fiel, seguirá siendo fiel por siempre y para siempre. Amén. Hoy vamos a compartir la palabra del Señor y yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Filipenses en el Nuevo Testamento. Tenga allí a la mano su Biblia. Sin embargo, hoy vamos a leer en la versión Reina Valera. De todas maneras van a aparecer en la pantalla, pero cuando yo comienzo a estudiar la palabra del Señor y puedo ver tantas cosas que Dios hizo por medio de su pueblo, y sobre todo cuando estamos viendo en este tiempo la lectura que estamos siguiendo, seguimos Éxodo, vimos Números, estamos viendo ahora Deuteronomio y podemos ver las maravillas que el Señor ha hecho. Y yo me preguntaba, yo pensaba, con respecto a Moisés, yo me hacía esta pregunta. En el momento en el que él tuvo el encuentro con Dios y en el momento en el que pudo experimentar ese momento en el que vio ese fuego a lo lejos, yo me preguntaba, leyendo la palabra del Señor, yo me preguntaba, en el momento de la zarza ardiendo, ¿qué habrá sentido Moisés en ese momento? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué habrá experimentado él? Y yo a veces me hago una película de la historia de la palabra del Señor cuando yo voy leyéndola capítulo a capítulo y yo me imagino a Moisés en esa montaña, la zarza a lo lejos, el color, y yo me pregunto, ¿qué color tendría la zarza ardiendo? Yo me hago otra pregunta, ¿a qué olería la zarza ardiendo? En ese momento cuando él estaba cerca de la zarza y que Dios le dice, quítate el calzado de los pies porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. ¿Qué habrá experimentado Moisés? Y yo me hago esas preguntas porque durante toda esa narrativa hay momentos grandiosos. Por ejemplo, cuando lograron entrar los que iban en secreto a la tierra prometida y regresaron, la palabra dice, y ya lo vimos, regresaron con un gran racimo de uvas. ¿Sí recuerdan, no? Regresaron con un gran racimo de uvas. Y yo me pregunto, ¿a qué habrán sabido esas uvas? ¿Habrán hecho vino con esas uvas? Otro momento que a mí me llama profundamente la atención es cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, sal de la barca. Él le dice, yo quiero ir a caminar contigo sobre el agua. Y Jesús le dice, sal. Pedro sale de la barca y comienza un proceso en el cual él vence todas las leyes de la gravedad y comienza a caminar sobre el agua. Yo me imagino el agua tocando la planta de sus pies. Y yo quiero que usted pudiera imaginarse eso. Usted cuando va a un río y usted se lanza y de una vez cae al agua. Pero Pedro no fue así. Cuando Pedro caminó sobre el agua, no se hundió. Por supuesto, más adelante perdió la fe, pero hubo un momento en el que él comenzó a caminar sobre el agua y el agua estaba por debajo de sus pies. Yo me imagino esa experiencia. Y es de eso de lo que yo quiero hablar en esta mañana, acerca de las experiencias con Dios. En el capítulo 3 de Filipenses, y yo quiero que vayamos rápidamente al libro de Filipenses, el apóstol Pablo nos da una idea acerca de lo que es vivir en la experiencia con Dios. Y el tema de hoy es que saber de algo no es conocerlo. Saber de algo no es conocerlo. Yo he leído la palabra y estas historias que yo les acabo de narrar, yo las he leído, pero realmente yo no las llegué a experimentar. Me hubiese gustado experimentarlas, no lo hice. Pero sí puedo decirles de una experiencia que yo experimenté. Y seguramente que habrá empatía con aquellos que tienen hijos. Yo experimenté la bendición de Dios de lo que es escuchar por primera vez a tu hijo cuando nace. Yo no sé para todos los que nos están escuchando si han vivido esa experiencia, pero en mi caso yo pude vivir esa experiencia porque el lugar donde mi esposa dio a luz era una clínica muy pequeña y yo estaba como a 2 puertas de donde estaba mi esposa dando a luz. Y yo estaba en ese momento y a mí me habían dicho, tener un hijo es maravilloso, tener un hijo es glorioso, es lo mejor que te puede pasar. Y yo decía, bueno, está bien, porque yo siempre había sido hijo, yo no había sido padre. Pero en ese momento, lo recuerdo claramente como si fuera ayer, en ese momento cuando yo estaba nervioso, yo estaba, ¿qué pasará? ¿Qué está pasando allí? Porque hubo un momento en el que hubo silencio. Y yo no sé si a usted, papá, le ha pasado eso.
pero un momento en el que estamos en silencio y de repente escucho ese llanto a lo profundo de la habitación. Y yo pude saber, ese es mi hijo. Y luego pude tenerlo entre mis brazos. Y yo estoy seguro que para usted también fue una gran experiencia. En ese momento yo entendí lo que mi padre me decía: cuando seas papá vas a entender. Y en ese momento pude entender. Desde ese momento en adelante he podido entender lo que es ser padre. Para poder conocer necesitamos experimentar, no solamente saber. De la palabra del Señor nosotros podemos saber muchas cosas, nosotros podemos aprender muchas cosas, pero necesitamos experimentar. Vamos a leer qué es lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de el conocer realmente. Vamos a leer la palabra en Filipenses 3, versículos del 7 al 10. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y vamos a ponernos un momento en contexto. Si usted puede ver, y más adelante lo puede leer si usted quiere, los versículos que anteceden, el apóstol Pablo está siendo señalado o acusado. Y él, en cierta forma, tiene que mostrar qué es lo que él ha dejado atrás y explica a los oyentes, precisamente en la carta que él envía, porque a él los estaban acusando de un tema de circuncisión y todo eso, pero él les dice: yo he dejado todo y todo lo que yo tenía lo he desechado y lo tengo por basura. ¿Y qué era lo que él decía que tenía por basura? Fíjense, ya nosotros conocemos a través del libro de Hechos, y lo hemos estudiado, el libro de Hechos, cómo fue el encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo, cómo de manera gloriosa y sobrenatural el Señor tuvo un encuentro personal con él. Pero antes de él tener ese encuentro, él era perseguidor de la iglesia. Recordemos, él perseguía a la iglesia y cada vez que él tiene oportunidad de recordarlo, lo dice. Eso forma parte de su currículum. Pero no de su currículum porque quiere demostrar ser superior, sino porque de allí lo sacó el Señor. ¿Y qué era lo que para Pablo era relevante que hoy pasó a ser basura? Porque nosotros podríamos decir, bueno, pero ¿qué tenía Pablo de relevante? Primero y principal, que él era del linaje de David. Y en el libro de Hechos también él lo explica. Él era del linaje de David, él era de la tribu de Judá, él era hebreo de hebreos, ¿sí? En cuanto a la ley, fariseo, circuncidado, y además había sido enseñado e instruido bajo los pies de un gran sacerdote, de un gran miembro del Sanedrín, que era Gamaliel. Entonces él tenía una larga trayectoria dentro de su secta religiosa. Es decir, él estaba destinado a ser un gran maestro de la ley. Toda esa configuración, socialmente Pablo era una persona que se perfilaba a ser una persona preeminente, importante dentro de la sociedad judía. Todo eso, él lo explica, que en Filipenses dice, todo eso, todo lo que yo tenía, todo lo que para mí era importante, guardar la ley, guardar los ritos de la ley, yo hoy lo tengo por basura. Y quiero que leamos detenidamente el versículo 7. Dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por agradar a Cristo. Él había entendido que las metas que tenía en ese momento representaban un obstáculo para seguir a Jesús, representaban una tranca para seguir a Jesús. Y él declara en la carta a los filipenses que todo eso que él tenía lo ha dejado y lo tiene por basura.
Y eso pasa con nosotros cuando tenemos el llamado de Dios, cuando hemos recibido a Cristo en nuestros corazones, cuando tenemos ese llamado, cuando Jesucristo hace vida en nuestro ser. Hay cosas que cambian. Nuestros planes tienen que cambiar. Nuestra forma de ver la vida tiene que cambiar. La pregunta en esta mañana es, en cuanto a los planes que tú has hecho, en cuanto a los planes que tú tenías antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo, ¿han cambiado en algo? ¿Se han modificado en algo? El apóstol Pablo dice, lo que antes para mí era de gran eminencia, hoy para mí es basura. Y eso es porque el contacto y el encuentro con Jesucristo cambia nuestros planes. El encuentro con Jesucristo cambia nuestros planes. Ahora, ¿qué significa esto? No significa que nosotros automáticamente dejamos de hacer todo lo que estábamos haciendo y ahora comenzamos a hacer otra cosa diferente. Precisamente ese ha sido uno de los grandes errores de la iglesia en los últimos siglos. Y es que hemos abandonado todas las esferas de la nación porque quizás hemos malinterpretado el encuentro con Jesucristo y el cambio que representa. El apóstol Pablo dice que todas las cosas las tiene por basura, pero él seguía a la meta. Él seguía a Jesucristo en la vocación que él ya tenía. Y a veces yo veo con preocupación personas que tienen un encuentro con Jesucristo, pero se encuentran en la disyuntiva si necesitan continuar lo que ellos estaban haciendo o si se tienen que hacer otra cosa distinta. Pero la respuesta a esto lo tiene este pasaje, porque no se trata de abandonar todas las cosas, se trata de que Jesucristo sea el primero en nuestra vida. Se trata de que si tú eres un abogado, se trata de que si tú eres un médico, de que si tú eres un mecánico, tú tienes tu vocación, Dios ya te dio tu vocación, pero Jesucristo debe estar por encima. Los planes que tú tenías deben cambiar y ahora los planes que tienes deben estar alineados con lo que Dios quiere. ¿Significa que yo tengo que dejar de hacer todo lo que yo estaba haciendo? No. Lo que significa es que Jesucristo debe estar por encima. Y en los planes que tú vas a hacer, Jesucristo debe estar en primer lugar. Eso lo entendían todas aquellas personas que generaron transformación en sus naciones. William Carey, Wilberforce, grandes personajes de la historia previa de la iglesia, estos 500 años de la Reforma, en los cuales ellos hicieron un impacto grande en su nación. Y hoy es el llamado que nos hace el apóstol Pablo para seguir a Cristo, teniendo las demás cosas por basura, porque tenemos a Jesucristo por encima de todas las cosas. Y vamos a ir viendo poco a poco los versículos. Vamos a ir al versículo 9 y dice así. El versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El versículo 10 tiene la clave del mensaje de esta mañana. Preste atención. Dice, a fin de conocerle. A fin de conocerle. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y la palabra aquí, que es el punto central y focal del mensaje de hoy, es la palabra conocer. Y conocer en ese momento y en el lenguaje en el que fue escrito esa palabra, no es conocer como nosotros lo tenemos ahora o lo entendemos ahora. Bueno, yo conozco de matemática, yo conozco a fulano, yo conozco la ciudad de Valencia, yo conozco tal país. No se trata de eso. En ese momento, el pasaje que nos dice conocer refiere a una palabra griega que se llama ginosko. Es conocer profundamente. Saber profundamente, es decir, tener una relación, una conexión profunda. La palabra conocer. Porque él dice que quiere llegar a ser semejante a Jesús en sus padecimientos. ¿A qué se refiere el apóstol con esto? Fíjense, Jesucristo sufrió la más grande, la más fuerte y la más dolorosa de las muertes, que fue la muerte en la cruz. ¿Significa esto que nosotros debemos morir crucificados también? ¿Era esa la intención del apóstol cuando dice, llegando a ser semejante a él en su muerte? Pues realmente no. No se trata de un aspecto físico, sino se trata de la intención que tenía Jesucristo al entregarse en la cruz. Él tenía al Padre por encima de todas las cosas. Y la decisión del Padre, lo que el Padre le había mandado, eso era lo que él
iba a hacer y lo que él hizo. Por eso él pudo decir que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Señor. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Cuando comenzamos a seguir a Dios, comenzamos a tener una relación con Dios, pero esa relación necesita ser cultivada. Esa relación tiene que ser continua. Esa relación tiene que ser consecutiva. Yo espero que tú recuerdes el momento en el que tú aceptaste al Señor Jesucristo. Y yo te pregunto, ¿recuerdas ese momento exacto cuando tú le entregaste tu vida a Cristo? Si yo te preguntara ahorita, ¿en qué momento fue? ¿En qué fecha fue? ¿Podrías recordarlo? Y lo cierto es que en ese momento hubo una conexión celestial entre tu alma y Dios. Pero a partir de allí nace una relación, pero esa relación tiene que cultivarse. Esa relación no puede quedar solamente allí. Esa relación necesita cultivarse. Por eso es que el apóstol dice conocer, conocer. Y Juan 17:13 dice precisamente que la salvación es conocer a Dios. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Necesitamos conocer a Dios constantemente. No solamente cuando lo conocimos y tuvimos ese encuentro con Él y decidimos en nuestro corazón aceptarlo, sino que mantener una relación. Fíjense, y para los que están casados seguro me van a entender. Cuando yo comencé a conocer a mi esposa, la que hoy es mi esposa, yo no la conocía totalmente. El día que yo me casé con mi esposa, comenzó una relación. ¿Y qué hubiese pasado si en el momento de yo conocer a mi esposa, yo me voy de viaje y no la veo más? Supongamos, me casé, estuvo muy buena la boda, estuvo muy buena la fiesta y al otro día, mi amor, me tengo que ir y me desaparezco. Y aparezco luego 12 años después. ¿Será que yo puedo tener una relación con mi esposa? ¿O qué tan fuerte, qué tan sólida podría ser esa relación con mi esposa? Hoy yo puedo conocer y puedo decir, yo conozco a mi esposa más que cualquiera de ustedes, porque yo mantengo una relación íntima con ella. Es decir, la conozco. Y esa es precisamente la palabra que nos da el apóstol. Una relación, una interacción y un nivel de intimidad. Hoy el llamado por medio de la palabra del Señor es que nosotros tengamos un nivel profundo de intimidad con Dios. Que podamos cultivar un nivel profundo de intimidad con Dios. Y no me refiero solamente a que podamos escuchar la predicación el domingo o que podamos compartir una que otra vez. Necesitamos centrarnos en el Señor, una relación íntima, profunda con el Señor. Y para lograr eso, yo quiero proponer 3 claves importantes que quiero compartir con ustedes en esta mañana para tener una relación profunda y duradera con el Señor. A veces nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿qué pasa con mi vida? Porque acepté al Señor, pero no siento la misma alegría. La palabra dice que en una parte de la palabra dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Fíjense, cuando nosotros recibimos al Señor, nuestra alma sufrió un cambio. Y esa alegría duró un tiempo, pero quizás en algún momento se apaga. Para poder mantener esa alegría, para poder mantener esa felicidad, para poder mantener ese gozo, necesitamos una relación íntima con Dios. Y la primera clave que yo quiero proponer es que podamos tener y hacer uso de los medios de la gracia. Los medios de la gracia que Dios nos dejó para nosotros son 3. Y los medios de la gracia son la lectura de la palabra. Y nosotros aquí en Adonai siempre hacemos énfasis en la lectura de la palabra, pero yo quiero hacer un énfasis especial. Y es que podamos leer la palabra entendiendo que cada vez que nos acercamos a ella, estamos leyendo a Jesucristo mismo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era antes del principio. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra del Señor, debemos hacerlo con la idea de que estamos leyendo a Cristo mismo. No es solamente una historia. Cada vez que tú te acercas a la palabra, no es una historia más, no es un cuento más, no es una narrativa más. Es la palabra del Señor porque es viva y es eficaz. Es Cristo mismo. Y la invitación que yo hago en esta mañana con respecto a la palabra es que permitamos algo. No solamente que leer la palabra, sino que la palabra pueda leernos
a nosotros. Hace unos domingos atrás estuvimos hablando de que la palabra es como espada de doble filo. Y no solamente que la leamos, sino que ella pueda leernos a nosotros, que podamos leer la palabra como un espejo que logra sacar todas las cosas que nosotros podamos tener y que necesitamos cambiar. Esa es la idea, la que nosotros debemos tener al momento de leer la palabra del Señor. Y como segundo medio de la gracia, la oración. La oración que es viva, la oración que es constante. Por eso nosotros en el propósito que tenemos para este año tenemos orar sin cesar. Porque esa debe ser y tiene que ser una de las claves. Porque el Señor mismo enseñó y dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Como tercer medio de la gracia, meditar en la palabra del Señor. Ahora, no es lo mismo leer la palabra que meditar en la palabra del Señor. Son dos cosas diferentes. Leer la palabra y meditar la palabra. El salmista y en el tiempo con Dios que hemos tenido en este mes, hemos precisamente oído y escuchado. En el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y cuando nosotros meditamos de día y de noche, hay una característica que tenemos como cristianos, y es que seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El Salmo termina diciendo, ese pasaje dice, y todo lo que hace prosperará. Los medios de la gracia. Como primer lugar, los medios de la gracia. La palabra del Señor, la oración y la meditación en el Señor. Como segunda clave, yo quiero compartir con ustedes, podemos tener una relación profunda y especial con el Señor cuando confesamos nuestros pecados. Miren, una de las cosas más difíciles que a veces tenemos es acercarnos al Señor confiadamente y exponer nuestras fallas. Y yo le voy a explicar por qué. En un principio, cuando usted comete un error, cuando usted peca delante del Señor y estamos en este camino de fe, pedimos perdón al Señor por un pecado, pero luego nos damos cuenta que después de un tiempo, después de una semana o después de un mes o incluso después al día siguiente, volvemos a cometer ese pecado. Y tenemos que regresar a donde está el Señor y decirle, Dios, perdóname, he pecado nuevamente. Y nos sentimos mal. Nos sentimos mal porque nosotros decimos, ya yo le pedí perdón al Señor. ¿Será que el Señor me va a perdonar? ¿Será que Dios puede perdonarme? La palabra dice, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Si tú quieres mantener una relación profunda con el Señor, tú necesitas ir todos los días y confesar pecados. La Iglesia Católica enseña que la confesión de pecados es ante una persona, pero la palabra del Señor nos dice que llevemos nuestras cargas sobre Él. El pecado que debemos confesar es ante el Señor. Mira lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Queridos hermanos, todos los que estamos aquí y todos los que están viendo allí por la señal de internet, todos somos pecadores. No estamos exentos de pecar. A veces tenemos la falsa idea de que yo soy pecador y los demás no han pecado, y tenemos esa idea, estoy tan sucio que no puedo acercarme delante del Señor. Y lo cierto es que Jesucristo pagó el precio para que nosotros podamos accesar al trono de la gracia, para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia. Una de las mentiras que hace el diablo y que te dice el diablo cuando tú pecas es, no puedes ir a Dios porque ya pecaste. ¿Con qué moral tú te vas a presentar delante de Dios si tú has pecado? Y esa es una de los engaños y de las mentiras de Satanás. Por esa razón, muchas personas se congelan y su vida de fe disminuye. Incluso se logran apartar del Señor porque han hecho caso a la mentira del diablo. Yo te digo en esta mañana, hermano, para poder tener una relación con el Señor, necesitamos ir constantemente y confesar nuestros pecados ante Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Fíjense, una de las razones por las cuales Jesucristo vino a la tierra fue precisamente para poder experimentar en carne y en humanidad
los embates del pecado. La palabra dice que Él no pecó, pero Él llevó sobre Él nuestro pecado. Entonces, hermano, en esta mañana, yo te invito, cuando tú hayas pecado y sientas en tu mente y en tu corazón decir, yo no puedo acercarme a Dios porque quizás Dios no me perdone. El llamado en esta mañana es a decirte, tienes que confesar, acércate ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia. Esa es la manera en la que podemos tener una relación más íntima con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Necesitamos acercarnos a Dios. Hay una línea que nos separa del Señor. La palabra dice que Él es santo. Dios es santo. Y sí es verdad, nosotros estamos en un proceso de santificación. Tú, querido hermano y querida hermana, estás en un proceso de santificación. Y precisamente Dios comprende que es un proceso. Nosotros no somos un producto totalmente acabado, estamos en proceso. Y no estamos exentos de fallar. Nosotros cada día estamos siendo afectados por el mundo y siendo afectados por nosotros mismos. Nosotros tenemos dos enemigos en este mundo: el diablo y nosotros mismos. Cuando yo digo jocosamente que yo duermo con el enemigo, yo no me refiero a mi esposa. Cuando yo digo que duermo con el enemigo, yo me refiero a mí mismo. Porque yo mismo soy el enemigo. La concupiscencia, el mal que hay en mí por la naturaleza pecaminosa. Pero abogado tenemos para con Dios. Y si el Señor hoy nos está diciendo esto, es porque Él quiere que confesemos nuestros pecados para poder acercarnos ante Él. Y como tercera medida o como tercera clave para poder tener una relación íntima con el Señor es que nos relacionamos con Cristo cuando dependemos totalmente de Él. Una de las características que tenemos como seres humanos es que buscamos independencia. Cuando somos adolescentes, cuando somos niños, pero luego somos adolescentes, lo primero que queremos es tener independencia. Yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó. Lo primero que queremos es tener independencia. Yo quiero poder salir a la hora que yo quiero poder caminar a donde yo quiero, salir a donde yo quiero. Y yo he hecho mucha broma y con los jóvenes que teníamos en Amazonas yo les decía, mira, si tú te puedes independizar, busca un trabajo para que tú puedas pagar tus propias cosas y puedas vivir. Esa es la manera en la que tú te puedes independizar. Pero es nuestra naturaleza como seres humanos. Nosotros queremos ser independientes. Naturalmente, nosotros buscamos ser independientes. Y una de las cosas que el Señor nos dice es que para poder tener una relación íntima con el Señor debemos entender que dependemos de Él en cada momento. Y especialmente Él permite. Y quiero que escuches atentamente a esto. Él permite situaciones adversas para que tú puedas reconocerlo y puedas acercarte a Él y depender de Él completamente. La palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicción. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Diga conmigo, paz. Dígalo más fuerte, paz. Pero importante, dice, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, ¿cómo es que Dios me dice que tenga paz y luego me dice que yo voy a tener aflicción en el mundo? Si yo soy cristiano, a mí no me debería pasar nada. Yo estoy protegido. Sí, es verdad. Somos hijos de Dios y estamos bajo la protección de Dios, pero también entendemos que estamos bajo la soberanía de Dios. Y Dios no necesita explicarte por qué hace las cosas que hace. Tú sabes que en este tiempo, y sobre todo en el tiempo del COVID, a nosotros los cristianos nos han criticado mucho porque nos han dicho, si Dios realmente existe, ¿por qué ha permitido el COVID? ¿Por qué ha permitido esta pandemia que ha matado tanta gente? Entonces Dios no tiene control sobre las cosas. Sí, mi hermano, Dios tiene control sobre todo. Dios es soberano, ha sido soberano, es soberano y seguirá siendo soberano. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él es el Dios de la sanidad. Él es el Dios de la prosperidad y de la bendición. Pero también Él es el Dios soberano sobre todas las cosas, incluso sobre esta pandemia que está ocurriendo. Y yo sé que muchos de nosotros nos hemos visto afectados. Incluso el día de ayer me enteré, un tío falleció por COVID en Italia. Y es triste, pero en toda circunstancia Dios tiene control.
¿Usted lo cree? Yo lo creo porque Él es soberano. Y esa es una de las cosas que Él te dice en esta mañana. Si tú quieres tener una relación íntima con Él, necesitas saber que dependes de Él. Dependemos del Señor en toda circunstancia. Y si es verdad, nosotros tenemos una protección especial. Él dice en su palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Amado hermano, no se trata de saber de Dios. Miren, una de las dificultades que representa evangelizar aquí en Venezuela y en Latinoamérica es que todas las personas te dicen, yo conozco a Dios, yo sé de Dios. Y cuando te dicen, tú le predicas, mira, te vengo a hablar de Jesucristo. Ay, yo sé de Jesucristo. Claro que sí. Es más, y hacen así y sacan un crucifijo y dicen, mira, aquí lo tengo. Y es difícil predicar así, porque la gente cree que conoce a Jesucristo, pero realmente no lo conoce. Y a veces nosotros, hermanos, nos encontramos también en la misma situación. Aunque hemos recibido a Dios en nuestro corazón, a Cristo en nuestro corazón, no permitimos conocerlo íntimamente. El llamado en esta mañana es que podamos conocerlo íntimamente, no conocer de Dios, sino conocer a Dios profundamente. No saber de Dios, sino conocerlo profundamente. Y eso tiene que ver con una relación, con una interconexión que tú necesitas tener por medio de estas claves que hemos escuchado en esta mañana. Los medios de la gracia, la palabra del Señor, la oración y la meditación de la palabra. Acercarnos a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Y tercero, en esta mañana el Señor te dice, necesitas depender más de Él. En este tiempo, cuando quizás nosotros podemos pensar, yo dependo del dinero, yo dependo de mi salud, ¿qué va a pasar o qué pasará con mi familia si en algún momento mi salud fallara? El Señor te dice, aprende a depender de mí. Aprende a depender de mí. Y como último, yo quiero preguntarte, si tus planes no han cambiado desde que tú conociste a Dios, desde antes de conocer a Dios y luego de conocer a Dios, tenemos que revisar nuestra vida. Porque cuando Jesucristo entra en nuestros corazones, nuestros planes cambian. Yo no estoy diciendo que cambies de profesión. Yo lo que estoy diciendo es que tus planes tienen que haber cambiado. ¿Qué planes tenías tú para dentro de 5 años? ¿Qué planes tenías tú para dentro de 10 años? ¿Qué planes tenías tú para tu retiro de vida? ¿Qué planes tenías para el mes siguiente? Si antes de conocer a Cristo tú tenías un plan y después de conocer a Cristo sigues teniendo el mismo plan, necesitas revisar tu corazón. Porque cuando Jesucristo entra en nuestro corazón, Él está por encima de todo. Por esa razón el apóstol Pablo puede decir, todo lo que yo antes tenía lo estimo por basura, lo tengo por basura, lo he desechado por seguir a Jesucristo. Ni la posición, ni lo que él tenía, ni su conocimiento, ni su sabiduría humana están por encima de la gloria de Cristo, de conocer al Señor Jesucristo. Querido hermano, tus planes tienen que haber cambiado. Y en esta mañana es un llamado para revisar nuestro corazón. ¿Qué tanto conocemos a nuestro Señor? ¿Lo conocemos igual que el día que lo recibimos en nuestros corazones o ya hemos cultivado una relación profunda con Él? Es el llamado en esta mañana, querido hermano, querida hermana de Iglesia Adonai. Necesitamos desarrollar una relación íntima con nuestro Señor. Yo te voy a invitar, vamos a estar en pie y vamos a pedirle, Señor, yo quiero tener una relación íntima contigo. Señor, yo no quiero solamente saber de ti como una teoría, yo quiero realmente conocerte. Yo quiero realmente saber íntima y profundamente cómo eres tú y cuál es tu corazón.